Buenos días. Voy a explicar en este vídeo la WebQuest al servicio de la literatura. No se trata de realizar un vídeo tutorial de cómo hacer una WebQuest, porque de esos podemos encontrar bastante material en internet, por ejemplo, www.webquest.es, por ejemplo, otro tutorial, www.edutic.ua.es /crea tu WebQuest. Tenemos otra todavía, por ejemplo, www.aula21.ue, WebQuest fácil, WebQuest HTM y muchos más que podemos encontrar en internet, en Google, por ejemplo, en ese buscador, y que nos darían una idea de cómo hacer una WebQuest. Nuestra idea en este vídeo se trata normalmente de realizar una WebQuest directamente aplicada a la literatura. La WebQuest es una manera de enfocar la enseñanza a los alumnos, pero en este caso vamos a centrarnos en la literatura y aplicarlo y ver directamente una prueba práctica de lo que es una WebQuest. La literatura es una materia académica que forma parte del currículum escolar obligatorio en primaria, en secundaria depende, y en bachiller, y también forma parte de la enseñanza en L o en español como lengua extranjera. Por lo tanto, tiene muchas aplicaciones que podemos darle a esta WebQuest para nuestros alumnos y estudiantes, y así se hace más amena y más cercana en el tiempo. Hasta ahora, ¿qué hacía el profesor? No vamos a criticar la lección magistral, que es lo que se venía dando hasta ahora, pero sí vamos a hacer más participativo al estudiante en nuestra enseñanza de la literatura, en este caso. El profesor proyectaba sobre las inteligencias de los alumnos datos, fechas, características, vida y obras que estos debían almacenar en sus memorias. Hoy en día las clases de lengua y literatura española nos permiten dividir las sesiones en teoría y en práctica. Esto es muy importante porque las prácticas podemos hacerlas en modo de talleres, seminarios o trabajos de síntesis que el alumno realiza tanto en sesión individual o de forma grupal. Hemos aplicado la WebQuest a la literatura con lo que vamos a ver a continuación y los resultados han sido muy satisfactorios. Los alumnos han aprendido, al ser ellos los que han realizado su propio aprendizaje, ha sido más efectiva y duradera en el tiempo, no solo hasta la fecha del examen, sino debido a su participación activa en la búsqueda y consecución de los objetivos propuestos por el docente. En este caso vamos a aplicarla a Antonio Machado. Y vamos a entrar directamente en lo que es la WebQuest. Cuando los alumnos se acercan a la poesía de Antonio Machado, uno de los más representantes autores del movimiento modernista, les ayuda a comprender el panorama literario, sus diferentes épocas y autores y la posibilidad de definir movimientos, características y sobre todo enriquecer su expresión oral y escrita. Por lo tanto, tocaría los 4 puntos fundamentales en toda enseñanza: la expresión oral, la expresión escrita, la comprensión oral y la comprensión escrita. Con las prácticas y las exposiciones orales en clase se consigue que el alumno ayude a sus compañeros, especialmente, a descubrir matices de la obra que quizás han pasado desapercibidos para unos, pero que otros han visto y que comparten. Incluso puede corregir los ejercicios con la ayuda, evidentemente, del profesor. El profesor en una WebQuest no va a estar ausente, va a ser el guía durante todo el camino, durante todo el aprendizaje, y es el que va a proporcionar, como veremos a continuación, los materiales que va a utilizar el alumno en su aprendizaje. Con estas actividades se fomenta la expresión oral y escrita de los alumnos y su compromiso con una enseñanza interactiva de la que el profesor también sale enriquecido. Solo enseña el que aprende, solo aprende el que hace. ¿Qué metodología vamos a aplicar? Renunciamos al concepto clásico, como hemos dicho anteriormente, de lección magistral. Nuestra WebQuest va a explorar una unidad didáctica vista desde el uso apropiado de las nuevas tecnologías o TIC en educación. Este método no excluye el trabajo previo del profesor, que facilitará los materiales necesarios para que se realice el trabajo. Comenzamos por la portada.
En la portada presentamos el tema de Antonio Machado, representante del movimiento literario modernismo, y comenzamos con una poesía representativa de Antonio Machado y muy conocida, y es Caminante, no hay camino. Utilizamos un YouTube con la versión cantada de Joan Manuel Serrat. Se ha demostrado que el uso de una poesía acompañada por música hace más real el poema y menos olvidadizo. Seguimos con la introducción. Aquí encontramos de forma indirecta la información más importante que queremos destacar y que queremos compartir con el alumno sobre Antonio Machado, su biografía, sus obras, el movimiento literario en el que se enmarca, fotos representativas, mapas conceptuales. Como se puede ver, se han mezclado diferentes tipos de nuevas tecnologías para hacerlo más enriquecedor si cabe. Está comprobado que a la literatura le falta la vida sobre el papel. Es el lector quien da el sentido al texto. Así, al introducir en nuestro estudio de un autor fotos, visual, música, auditivo, mapas conceptuales elaborados por el profesor, con una visión clara y panorámica de los movimientos literarios, se motiva al alumnado para que se acerque tanto a la lengua española como a la literatura de una manera sugerente y novedosa. Serán los propios alumnos, con su participación activa, los actores responsables en su proceso de formación y aprendizaje, un 80%, que se completará con las directrices fijadas y convenidas por el docente, que representaría un 20% del total, que es el experto en la materia, y llegamos así al 100%, pero vemos que la mayor actuación corresponde al estudiante. Esta introducción está elaborada por el profesor, que, de forma resumida pero completa, ofrece la información de los contenidos necesarios para los estudiantes, que además es obligatorio porque forma parte del currículum que nos ocupa. Por lo tanto, el profesor desempeña un papel activo en el método de enseñanza-aprendizaje del alumno. Seguidamente vamos a presentar la guía didáctica, objetivos y contenidos. Es necesario que el alumno tenga claro el contenido y los objetivos que se pretenden con el estudio monográfico y panorámico de las tareas que explicaremos en cada tema. Asimismo, debemos temporizar las tareas, para lo cual dedicamos una semana de trabajo en clase. Más o menos es el tiempo previsto, pero depende del ritmo de los estudiantes, será más largo o más corto. Deben asistir en clase y normalmente formar grupos de 4 estudiantes por cada grupo. Esto es aleatorio. Cada profesor, cada docente puede utilizar 2 grupos o 3 grupos o 4 grupos o más o menos estudiantes en cada grupo. Esto es un ideal, simplemente. La siguiente parte y la central son las tareas que debe realizar el estudiante. La primera tarea es la búsqueda de los personajes. Machado realiza elogios en una de sus obras a un escritor reconocido de su época y lo compara con 2 de los personajes más importantes de la literatura universal. ¿Quién es y de qué obra se trata? La segunda tarea. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. En estos versos, Antonio Machado nos presenta y nos habla de un camino. Buscad la simbología del camino en este poema y en la obra de Antonio Machado. ¿Quiere decir siempre lo mismo cuando habla de camino? Haced una lista de los diferentes símbolos que utiliza en sus obras, relacionando las obras y sus símbolos. Esta parte es importante y fundamental para entender su estilo. A partir de ahí podemos sacar la regla precisa de la simbología que ha aplicado Antonio Machado y el movimiento literario al cual representa. La tercera tarea es búsqueda en Internet de todas las versiones conocidas del poema que tenemos en la portada, Caminante, no hay camino, para que el alumno realice y presente una versión similar de su propia invención con el programa Movie Maker o cualquier otro programa que sirva para grabarse. El vídeo realizado tendrá una duración de 4 minutos, por lo tanto puede ser un vídeo en rap, puede ser en hip hop, puede ser en cualquier otro estilo musical que considere apropiado el estudiante, y que siempre va a ser diferente unos de otros y va a dar mucha riqueza a ese poema, a esa nueva adaptación del poema conocido de Antonio Machado. La cuarta tarea
es la biografía de Antonio Machado con las etapas más importantes de su vida. Los alumnos pueden utilizar el programa Story Jumper, pero pueden utilizar también Storyboard o cualquier otro tipo de programa para realizar una biografía. Al realizar su biografía en este tipo de programas, ellos van a tener presentes y muy claros todos los conceptos y todas las etapas fundamentales en la vida de Antonio Machado. La quinta tarea, y la última, es crear una tertulia en clase en la que cada grupo expondrá mediante su portavoz su opinión sobre la obra con argumentos precisos, claros y reflexivos. Se podrá forzar el debate y confrontar los argumentos esgrimidos a favor unos en contra otros, y así también les enseñamos la expresión oral y a formar debates respetando siempre la opinión de sus compañeros que quizás no piensan exactamente como ellos. También estamos aquí revalorizando y promocionando la conducta, la ética de cada estudiante en su proceso de aprendizaje. Y ahora seguimos con el proceso. En esta fase se trabaja el uso inteligente de herramientas ya tamizadas anteriormente por el profesor. No se trata de que el alumno se vuelva loco buscando en Internet qué tipo de material va a emplear para realizar las tareas que se les han propuesto, sino simplemente se le da para cada tarea todas las páginas web a las cuales él puede recurrir o todos los materiales necesarios para poder realizar su trabajo. Los recursos igualmente ayudan en el proceso. El alumno debe ser ágil y saber que para realizar la tarea 1 debe acudir a los recursos específicos anteriormente señalados. Así no se dispersa, trabaja con rapidez y focaliza la información como si subrayara, pero utilizando ese fluorescente amarillo mediante las nuevas tecnologías. También tenemos un sistema y criterios de evaluación. Es importante, es necesario en todo sistema de aprendizaje que los estudiantes puedan saber cuál va a ser el sistema de evaluación de todo el trabajo que van a realizar. Es importante que lo conozcan y los ítems deben ser fijados, claros y no ofrecer ningún tipo de ambigüedad. Finalmente, tenemos en ese sistema de evaluación excelente, satisfactorio, bueno e insuficiente, dependiendo del grado de asimilación, del grado de trabajo de cada estudiante. Podemos indicar que las rúbricas se pueden realizar mediante el programa RubyStar, por ejemplo, que es un programa que facilita mucho el tipo de rúbricas, pero cada profesor, cada docente puede realizarlas según tenga su conocimiento, según quiera aplicarlo. La conclusión, que es lo último ya en nuestra webquest, es un resumen muy breve para dejar claros los conceptos adquiridos y fijar las ideas principales y las ideas secundarias. Por ejemplo, como conclusión, podemos decir que Antonio Machado, el más joven representante del movimiento modernista de la generación del 98, sus símbolos son reconocidos como por ejemplo el agua, la roca, la muerte, la noche, la soledad, el camino, etc. Es una conclusión muy simplista, pero que marca prácticamente todos los objetivos que se han querido transmitir a través de la webquest desde el principio. Y finalmente es necesario que cada trabajo realizado tenga sus propios autores, a los cuales dar el crédito correspondiente. Cada día es más importante que cada persona que realiza un trabajo se le dé su crédito y su reconocimiento y que conste, por ejemplo, en este caso al final en la webquest. Después de terminar la webquest hemos pasado a los estudiantes una autoevaluación, es decir, una encuesta anónima para que ellos valoren la utilidad de la webquest, si les ha parecido importante y si realmente le han sacado provecho a la lección. Y si ellos valoran esto positivamente, nos animará a realizar más webquest y que finalmente no da tanto trabajo para realizar para los estudiantes, sino que para nosotros es una manera de disfrutar y de enseñar y de transmitir los valores de la enseñanza de la literatura a los estudiantes de una manera más moderna, más innovadora y más capaz de llegar a los estudiantes. Muchas gracias por vuestra atención.